Anoche el presidente Petro, que habló en un discurso en el nuevo edificio de la Universidad Industrial de Santander. Desde allí, al tiempo con la locución, estuvo denunciando una conspiración. El presidente Petro hablando de que llegó alguien de Estados Unidos, de que se reunió con unas personas de la oposición. No sé a quién se refiere Felipe, un señor Cuenca, no tengo la más mínima idea. No, ni idea. Cabal es la senadora Cabal, Uribe es el expresidente Álvaro Uribe, y habla de conspiración, dice que le quieren crear un proceso judicial en Estados Unidos. A renglón seguido, dice que es información sin confirmar. Hablando, y el presidente Petro, no por casualidad, hablando anoche en un tono muy desafiante en la televisión colombiana, y también hablando en el mismo tono ya de campaña política sobre la desertificación. Lo dijimos ayer, Néstor, que había dos posibilidades: o se tranquilizaba o se radicalizaba. Pues ya lo vimos anoche, radicalizado, totalmente radicalizado. Ustedes al presidente Gustavo Petro con su denuncia desde Bucaramanga. Javier Rodríguez. Néstor, buenos días. Precisamente paralela a la alocución que había grabado en Catán, en Bogotá, y que salió a las 7 de la noche ayer en los canales de televisión a nivel nacional, el presidente Gustavo Petro estaba en Bucaramanga inaugurando un nuevo edificio de la Universidad Industrial de Santander con 6 horas de retraso. Desde la 1 de la tarde, Néstor, lo esperaban unas 300 personas. En el discurso aquí en Bucaramanga, que duró unos 43 minutos, se refirió a la gratuidad en la educación superior y sobre la desertificación de los Estados Unidos. Aseguró que el expresidente Uribe y varios senadores del Centro Democrático están tratando de influir con los norteamericanos para que se les abra un proceso judicial en su contra por conspiración, y los llamó cipayos. Eso lo vamos a intentar en el viaje que tenemos en Naciones Unidas, Nueva York, si es que me dejan entrar este fin de semana. Que me dejan entrar tiene su bemol. Les voy a decir, una persona norteamericana ha llegado a hacer una reunión, me dicen, vamos a confirmarlo, con Cabal, con Cuenca, con Leiva y con Uribe, para ver cómo se arma un proceso judicial mío en Estados Unidos, yo que ni siquiera voy a Estados Unidos, sobre la base de, ¿cómo es que dice esto? De conspiración contra el gobierno de los Estados Unidos, cuando yo lo que hago es defender mi gobierno y la sociedad colombiana. Pero hasta ese punto ha llegado algo que yo llamo los cipayos. Néstor, Petro también señaló aquí en Bucaramanga que el gobierno de Duque aumentó los cultivos ilícitos porque se robaron el glifosato, que era para erradicar miles de hectáreas de coca en el país. En medio de estas acusaciones de Petro, Néstor, creció el rifirrafe entre el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, y el ministro de Educación, Daniel Rojas, sobre la financiación del moderno edificio del Instituto de Lenguas de la UIS. El gobernador Díaz Mateus, horas antes de la llegada de Petro, afirmó que no le invitaron al evento, a pesar de que la gobernación había aportado 20.000 millones a través de la estampilla ProWIS. Segundo, la UIS subsiste y vive con los recursos que gira la nación y los que gira la gobernación de Santander, que son los impuestos de los santandereanos. Nosotros le giramos más de 92.000 millones de pesos a la UIS. Por eso nosotros somos parte de cualquier proyecto que la UIS haga. Muchas veces los alumnos no saben. Y el ministro Rojas le respondió en sus redes sociales al gobernador y aseguró que era mentira lo que estaba diciendo el gobernador Juvenal Díaz, y escribió en X lo siguiente, Néstor, abro comillas: esos recursos no son de la gobernación, es el logro del fortalecimiento de la educación superior impulsada por el gobierno de Petro, Néstor. Finalmente, el gobernador no estuvo anoche en el acto del presidente Petro, Javier. No, señor, no estuvo ninguno de sus funcionarios, y él tampoco fue a la Universidad Industrial de Santander, a pesar, Néstor, de que él es el presidente del Consejo Superior de la UIS. Eso me parece increíble. Gracias, Javier. 6 de la mañana, 23 minutos. Al tiempo estaba el presidente Petro anoche en modo también, Felipe, de insulto, diciéndole al presidente Trump que tiene amigos mafiosos en Miami, desafiándolo a que venga, diciéndole que sus cifras están equivocadas. Se refería a las cifras de erradicación y a las cifras de lucha antidrogas. Y que venga, el mismo tono de Maduro, que venga, que aquí lo espero para discutir, sí, pero con inteligencia, es el desafío del presidente Gustavo. Sí, realmente me acordé yo anoche viendo esta locución del presidente, del refrán que dice: cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Porque, Néstor, ya en el pasado hemos visto a presidentes amenazando a los Estados Unidos. No voy a entrar en detalles porque no vale la pena, pues. En su momento vimos al presidente de Irak, y hay que ver cómo acabó.
En su momento vimos al presidente dictador de Panamá y hay que ver cómo acabó. Pero esos son, Felipe, usted me está poniendo ejemplos extremos. Yo creo que la diplomacia, Felipe, es para esto, porque efectivamente el presidente de Colombia tiene y está en su derecho de tener una mirada diferente. Lo que pasa es que cuando hay miradas diferentes, para eso hay maneras y para eso es que está diseñada la diplomacia. Hay que plantearla en otro tono porque es que yo insisto, es que el brazo de los gringos es muy largo, muy largo. Me siento en la calle del cartucho. Realmente es una discusión a gritos de pretil a pretil, como se dice en el Caribe, que realmente pues deja mucho que desear de quienes son los líderes de Colombia y del mundo. Eso de que venga, si quiere venga, que parece una expresión de esas que usan los muchachos en los colegios, de nos vemos en la calle y ese tipo de cosas. No solamente desdice mucho. Nos vemos. Claro. A la salida nos vemos, sino que desdice mucho, sino que además pues deteriora el debate público de una manera increíble. El presidente estaba señalando unas cosas en las cuales incluso pues hay una discusión que vale la pena dar, de si la política esta de erradicación forzosa ha sido exitosa o no. Vale la pena dar la discusión sobre el debate de las cifras, porque hay unas contradicciones, unos dicen unas cosas y otros dicen otras, pero lo que no se puede dar es en ese tono absolutamente pendenciero, que realmente lo que hace es impedir el debate. El tono pendenciero, por otro lado, Héctor, lo que le indica es cómo el presidente Petro va a utilizar, debo decir que tenían razón quienes advirtieron, el presidente se va a victimizar. Ayer en el discurso en la locución, se comparó con Luis Carlos Galán. El presidente Petro se tiene confianza y desafió a Trump y le mostró cifras. Y ante todo lo insultó, Néstor, diciéndole que tiene amigos mafiosos en Miami. No deben estar muy contentos, Felipe, en la Casa Blanca cuando le digan a Trump, yo no sé si sea cierto, no sé cuáles son los amigos mafiosos. Petro en Colombia le está diciendo que usted está rodeado de mafiosos. Eso no parece una salida diplomática. Pero él viene hace muchos meses, Néstor, esto no es de ayer, ni de antier, ni en la desertificación a Petro, porque no fue a Colombia, como lo hemos dicho. Él quiere subir al presidente Trump al round, el que no. Vamos a ver si el gobierno de los Estados Unidos cae en esto. Yo no creería. Sí. No creería, personalmente. Subirlo al cuadrilátero para tener... Claro, subir al cuadrilátero para ir de tú a tú y para exacerbar el nacionalismo. Tener con quién pelear. Y Yankees go home y toda esa cosa. Pero fíjese que en el tema de lucha antidrogas, la conclusión de la alocución del presidente anoche es que Colombia abandona completamente, al menos durante este gobierno, la erradicación forzosa de cultivos ilícitos. Que no volverá a ser erradicación forzosa por cuenta de esa desertificación. Estoy de acuerdo con Ricardo que esa es la noticia más importante de lo de ayer, porque el gobierno además estaba pues como haciendo unos esfuerzos aislados, pero haciéndolos, como ese que desgraciadamente pues llevó en Anorí a la muerte de 13 policías. Pero en relación con la subida al cuadrilátero de Trump, pues por lo menos por ahora Trump no creo que se haya dado por notificado, porque estaba a la misma hora pues en una fastuosísima ceremonia en la que lo recibían en Inglaterra, ¿no? Ya les voy a contar, 6:28 a.m, no a Anorí, sino a Malfi en Antioquia, Héctor. 6:28 a.m, efectivamente, anoche el presidente, en medio de esa diatriba anti-Trump, termina anunciando que su gobierno no volverá a hacer erradicación forzada, que es además, por otro lado, una paradoja, diciendo que ahora sí, no le vamos a hacer caso a los Estados Unidos. Miguel Garzón. Buenos días, Néstor. El presidente Gustavo Petro se refirió en una alocución de manera desafiante a la desertificación de nuestro país en la lucha contra las drogas por parte del gobierno de Donald Trump. El mensaje duró cerca de 40 minutos y lo grabó previo a un viaje a Bucaramanga. En el video, el mandatario rechazó la decisión calificándola de desacertada y defendió la política antidrogas de su gobierno. Habló de la erradicación de cultivos de coca y se refirió al gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Yo 4 veces más que su amigo Uribe, señor Trump. ¿A qué se debe? A que di la orden tajante al ejército, a la policía, a la Fuerza Aérea y a la naval colombiana de incautar todo
lo que se atraviese sin amenazar a ningún otro país del mundo, ni siquiera al suyo. Asimismo, hizo una advertencia al presidente Trump asegurando que cuenta con información que demuestra que está rodeado de un poder que se forjó con ayuda del narcotráfico. Le dijo que tuviera cuidado. Nuestro método es mejor, señor Trump. Y yo le invito, no tengo odio en mi corazón y no soy rencoroso, a que se quite esas amistades de las mafias de la Florida y sus voceros políticos latinos y nos escuche a los gobernantes de América Latina que tenemos más experiencia a esos mafiosos. El presidente Petro además invitó al gobierno de Estados Unidos a corregir su política antidrogas y envió una dura advertencia al presidente Donald Trump pidiéndole no amenazar. A mí no me amenace, aquí lo espero si quiere. No acepto invasiones, no acepto misiles, no acepto asesinatos, acepto inteligencia. Vengan aquí a hablar con inteligencia y lo recibimos y hablamos de tú a tú y con cifras reales, no con mentiras. Deje de engañarse de las mafias políticas colombianas, porque nos condenaron a 700,000 muertos, a ser el país más desigual del mundo, a tener los mayores niveles de pobreza de nuestro vecindario. Y yo estoy solucionando eso y ustedes se están beneficiando. También reveló el presidente Petro que de 403 personas solicitadas en extradición por los Estados Unidos, su gobierno ya ha autorizado la extradición de 400 y mantiene en revisión 3 casos, mientras confirma si ellos quieren hacer la paz. Pero la ley me permite privilegiar la paz que la extradición. Por tanto, de 403 extraditables, he extraditado 400 y 3 estoy viendo si hacen la paz. Si la hacen, se quedan en Colombia. Como se han quedado en Colombia otros que han hecho la paz. Y aquí están. Y es que más temprano el embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, pidió a Colombia restablecer la extradición de narcotraficantes como una medida que busca mejorar las relaciones bilaterales. Pedimos que restablecer con urgencia las extradiciones de narcoterroristas, no solo algunos, pero todos, eliminando las suspensiones actualmente vigentes, y ya hay varias. Esa es una medida clave para garantizar la seguridad de ambos países. McNamara también advirtió que la situación entre Colombia y Estados Unidos pasa por un momento particularmente delicado. De hecho, estamos en una encrucijada. El camino que elijamos juntos o por separado tendrá profundas consecuencias para ambos países. Todo esto se da en el marco de las argumentaciones del presidente Petro acerca de la desertificación, que califica de injusta y una grosería profunda contra Colombia, que es el país que más sangre ha regado para que la sociedad de Estados Unidos no consuma tanta cocaína, según el mandatario. Miguel Garzón, Blue Radio.